Hola, bienvenidos nuevamente a Paladar con Sentido. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, a que compartas mis videos con tus amistades para que también lo hagan, que me dejen sus likes y sus comentarios. La receta de hoy es una receta muy apreciada por los cubanos en la época del maíz. Se trata nada más y nada menos que de tamal en cazuela, que a mucha gente le gusta el tamal en hojas, pero este también es un plato que queda delicado y que también gusta mucho. Los ingredientes para la receta de hoy son los siguientes: 6 onzas de bacon, 3 libras de carne de cerdo entreverada, o sea que tenga sus gorditos, 20 mazorcas de maíz, de las cuales dejé una entera para que vean cómo lo proceso. Tengo además una cucharada de sal, 6 onzas de pasta de tomate, una cucharadita de comino, media cucharadita de tomillo, 2 hojitas de laurel. También la mitad de un pimiento rojo, la mitad de un pimiento verde, una cebolla blanca mediana, 4 hojas de culantro, 8 dientes de ajo y media taza de vino blanco. Por supuesto, sal y pimienta y aceite, que lo vamos a utilizar en el desarrollo de la receta. Bueno, pues como siempre les digo, manos a la obra. Voy a picar el bacon en pedacitos pequeños. Ya que está picado, lo voy a llevar a sofreír. Echo un poquito de aceite en el fondo del caldero, enciendo la candela y cuando vea que está caliente, le voy a tirar adentro los pedacitos de bacon para que se empiecen a sofreír. Ya el aceite está caliente y vamos a echar el bacon. Mientras el bacon se está sofriendo, picaré la carne en pedacitos más pequeños. Ya el bacon está dorado, lo voy a sacar porque aquí mismo voy a sellar la carne. Salpimento la carne a gusto, como siempre les digo. La pimienta que le eché a esta carne fue un poquitico menos de las que normalmente le echo porque no quiero que sobresalga el sabor de la pimienta al finalizar en el tamal. En la misma grasa que nos quedó en el caldero, vamos ahora a sellar la carne. Mientras la carne se está dorando, aprovecho para picar los vegetales. Ya tenemos la carne dorada al punto que queríamos. Ahora le voy a adicionar la cebolla y el ají. Ya la cebolla está lista y el ají también. Voy a adicionar el ajo. Inmediatamente que el ajo cae aquí, el olor es que para qué les cuento.
Ya ahora podemos adicionar la pasta de tomate. Cuando ya la pasta de tomate vemos que está sofrita, vamos a adicionar la media taza de vino blanco. Lo movemos. Y aquí ahora vamos a adicionar el comino y el tomillo. Adicionamos ahora una taza de agua. Bajamos el fuego. Y aquí mismo vamos a adicionar ahora el cilantro. Y yo lo voy a estar echando entero porque lo voy a retirar a la hora de usar el fricasé para hacer el tamal. Y también voy a adicionar las 2 hojitas de laurel. Esto con la taza de agua que le eché se veía un poquitico seco, entonces voy a adicionarle otra taza de agua. Esto lo vamos a tener a fuego lento por 15 minutos. Probamos y si la carne está suave, ya está lista. Recuerden que eran 20 mazorcas de maíz tierno. Tengo 19 aquí listas y la número 20 que voy a demostrar cómo fue que las preparé. Cuando yo era niña, para hacer el tamal en cazuela y el tamal en hojas, se usaba el maíz pero se rallaba. Yo lo voy a picar porque lo voy a moler. Y cuando estén picando el maíz, tengan cuidado de no picar la tusa. Bueno, ahora toca moler el maíz. Este proceso, por supuesto, lo va a hacer la máquina, lo que sí es importante usar la cuchilla más finita que tengamos para que salga la masa lo más fina posible. Mientras molíamos el maíz, ya la carne está lista, está suave. Entonces voy a adicionar el bacon. Y ahora vamos a echar el maíz molido aquí en la carne. Se me olvidó decirle que antes de adicionar el maíz a la carne había sacado las hojas de cilantro y de laurel. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es subir el fuego un poquito. En este momento le voy a adicionar 2 tazas de agua. Y vamos a continuar moviendo esta mezcla hasta que empiece a cuajarse. Acuérdense que la única sal que teníamos aquí era la sal con que salpimentamos la carne. Bueno, cuando ya nosotros vemos que el agua que le adicionamos a la harina ya se gastó completamente, entonces ya es hora de apagarla y ya está lista.
Bueno, ya terminamos nuestro tamal en cazuela. Yo hice para acompañarlo un potaje de frijoles negros, que a nosotros nos gusta mucho comerlo así. Muchísimas gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos que vayan llegando. Déjenme sus likes, déjenme sus comentarios, denle a la campanita y nos vemos en el próximo.